Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y Ana Calatayud. sobre cómo escribir una buena sinopsis. Ana es la autora de Verso a verso fui creciendo, Lo que la marea me devolvió, El legado del bardo y su última novela financiada a través de una campaña de crowdfunding, Un arcoíris sobre París. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al podcast. Hola Laura, nada, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Nos quieres hablar un poquito de tus libros o de alguno de ellos? Sí, bueno, pues como bien has dicho, tengo 2 antologías poéticas, Verso a verso fui creciendo y Lo que la marea me devolvió. Luego tengo una novela juvenil titulada El legado del bardo, publicada con editorial Titanium, que es esta de aquí, para quienes nos vean desde YouTube. Y por último, un arcoíris sobre París, que solo puedo enseñar la copia de prueba de Amazon porque la maquetadora está terminando de darle los últimos retoques, pero ya se puede conseguir el ebook en preventa. Se descargará automáticamente cuando salga a la venta oficialmente. Pero bueno, que ya se puede conseguir en Amazon en la versión digital y pronto estará también la versión en papel. Bueno, pues enhorabuena por esa campaña de crowdfunding que salió muy bien, por lo que pude ver desde fuera. ¿Qué tal la experiencia, por cierto, ya que estamos hablando un poco? Pues fue genial recibir tanto apoyo, tanto cariño, ver que la gente se interesaba tantísimo, que aparte de colaborar también compartían eso. Por esa parte me sentí súper arropada, pero también es un proceso muy estresante, no lo vamos a negar. Requiere muchísimo trabajo previo y el de durante es que me mató. Fue un mes a tope sin parar cada día de publicar cosas y me sentía un poquito mal porque digo, madre mía, ¿cuánto spam estoy haciendo? Por eso siempre intentaba combinarlo con un poquito de contenido de valor, con algo, entonces como que me explotaba un poquito la cabeza, pero no, todo el trabajo merecía la pena y estoy súper contenta. El esfuerzo se ha visto recompensado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además de la faceta como escritora, también ofreces servicios para escritores como el que vamos a tratar hoy, ¿no? Que Ujú. es al final la redacción de sinopsis, o también conocido como el gran terror de los escritores. Sí. Háblanos un poco de los servicios que ofreces a estos escritores. Pues ofrezco, como bien has dicho, la redacción de sinopsis, que ese es mi servicio estrella. Luego tenemos también la propuesta editorial. Yo elaboro las propuestas editoriales, el currículum literario o carta de presentación para mostrar a las editoriales una cara preciosa de nuestra novela. Y luego también hago informes de lectura y consultorías de 1 hora que incluyen pues todo, luego incluye un documento con todo lo que hemos tratado en la sesión y una hoja de ruta personalizada para que la persona, una vez ya pues han disuelto, pues ya sepa cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar. Y pregunta si el tema de las propuestas editoriales, ¿cómo lo solucionas? ¿Tienes una reunión con la persona y te cuenta de qué va el libro? ¿Qué? Porque claro, yo creo que es difícil. ¿O te lees el libro para poder hacer la No, propuesta? si me tuviera que leer todos los libros, el precio se incrementaría un montón y no saldría rentable. Lo que yo hago es, igual que con la sinopsis, enviar un cuestionario. Ahí yo hago todas las preguntas necesarias, tanto para captar la esencia del tono de la historia, el estilo del autor, etcétera, y sobre todo, pues, la sinopsis argumental con todos los spoilers. En la sinopsis la pido sin que tenga que estar muy bien redactada, ¿vale? Eso no lo va a ver nadie, pero el de la propuesta editorial, pues casi todas las editoriales piden la sinopsis argumental, entonces esa tiene que estar muy bien redactada. Ujú. Y ya, pues a partir de ahí yo voy cogiendo la paleta de colores, pues si es una historia más de terror, pues más negros, rojos, etcétera. Pues si es romántica, más colores pastel, más claros. No sé, esas cositas, pues vamos jugando un poquito con ello. O sea, que tanto escribir, o sea, la parte de redacción, la de copywriting, como la de diseño, ¿no? Te encargas. Ujú, sí, así es. Bueno, pues nada, qué interesante para quien nos esté escuchando. Si alguien necesita este tipo de servicios, que sepa que aquí tiene Ana para poder contar con ella. Y antes de entrar en el meollo del programa, me encanta la palabra meollo, me estoy dando cuenta que lo digo mucho cuando voy a centrarme en esta parte. Cuéntanos qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomiendas esta semana. Pues actualmente estoy leyendo La leyenda de Tilancia o la historia de Tilancia. La verdad es que con esas 2 palabras me lío un poquito, pero bueno, es de Adela Brack, es una historia de fantasía juvenil que me encanta. Es el tercer libro que leo de la autora, que además también es asesora literaria y escribe tan bonito.
Pero mira, yo enamoradísima estoy de su estilo y las historias, es que describe de una manera tan visual que te mete dentro de la historia y yo la estoy gozando un montón. Para desconectar ahora en estos tiempos viene súper bien, así que nada, yo os recomiendo todo lo que escriba Adela Brack. Y el libro juvenil de la semana, si me lo permites, va a ser uno que está a caballo entre middle grade y juvenil, que es Fairy Oak o Fairy Oak, la historia perdida, el último libro de la saga de fantasía middle grade de Elizabeth Añone, que comenzó hace 15 años y ha sido un regreso que yo no me esperaba y la verdad es que agradezco con toda mi alma. Yo lo tengo muy pendiente porque para mí Fairy Oak fue muy importante, ¿no? Cuando, precisamente como has dicho, que hace 15 años cuando salió, a mí me salvó todo un verano, ¿no? Sí, Y sí, tuve la sí, suerte de totalmente. poder decírselo a la autora, ¿no? Y me lo, cuando me dedicó el libro lo puso ella, ¿no? Qué Por bonito. el verano que salvamos y yo ahí llorando, en plan, no puede ser, ¿sabes? Sabe que existo, ¿no? Y le tengo muchas ganas a este libro, así que a ver si en algún momento puedo ponerme con él. Así que bueno, yo encantada con que este sea el libro juvenil de la semana, aunque esté ahí en el paso ese entre middle grade y literatura juvenil. Y bueno, vamos a hacer temblar a la gente que nos escucha, porque hablar del tema que vamos a hablar hoy, yo creo que es el terror de este momento en el que acabas de escribir y te dices, bueno, vamos a empezar a proponernos cómo va a ser este libro, vamos a preparar la propuesta editorial o simplemente vamos a autopublicar, tenemos que escribir la sinopsis. Y ya en ese momento es cuando nos entra el pánico, no entiendo muy bien por qué, bueno, sí lo entiendo, bueno, a ver, es un miedo como irracional, ¿no? Es un poco ahí Sí. ese por qué tanto miedo. Así que te quiero preguntar por qué crees que nos da tanto pavor a los escritores la sinopsis. Bueno, pues yo creo que en primer lugar porque tiene una función muy difícil que es la de atraer a nuevos lectores a tu historia, ¿vale? La función ya de por sí es muy complicada. Y luego por la propia complejidad del formato, porque tienes que decir mucho en muy poquito espacio y luego además tienes que decirlo de la manera adecuada, porque tienes que dar la información justa y que sea de una manera persuasiva. Entonces tienes que hacer ahí malabares para que todo encaje y pues nada, luego también tiene que tener un montón de características que luego ya las iremos diciendo más adelante y es, la verdad es que requiere mucho tiempo. Para el pequeñito espacio que es, lleva muchísimo tiempo y yo creo que eso también es lo que más asusta. El decir, me he tirado no sé cuántos meses o un año escribiendo la novela, ¿cuánto me voy a tirar con la sinopsis? Hay autores que se han tirado meses y yo creo que ahí está el verdadero miedo porque es una incertidumbre. La historia sabes que te va a llevar mucho tiempo. La sinopsis te esperas a lo mejor un día y te tiras 3 semanas. Totalmente, porque al final cuando estás escribiendo la sinopsis estás sacando esa parte más de copywriting, ¿no? Es que claro, yo que Ujú. estoy metida en el tema copywriting Sí. y por lo que veo tú también te manejas bastante bien, es un tema que va más allá de la escritura, va hacia el punto de la venta, ya Sí. sea que vayas a autopublicarlo o que vayas a mandárselo a una editorial. Al final, Ujú. cuando tú estás mandando a la editorial también estás vendiéndolo, estás diciendo, oye, mira Exacto. lo que te vas a encontrar dentro, qué chulada, cómo vas a Ujú. gozarlo con esta historia, ¿no? Y no te vale poner un texto súper bonito que aparezca durante el libro y demás, no, tiene que ser un estilo de sinopsis que de verdad digas, wow, lo que voy a encontrarme dentro va- me va a flipar, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué elementos crees que son imprescindibles y que deben aparecer en una sinopsis? Pues antes de nada quiero aclarar que esto es todo de manera muy general y que sirve sobre todo para la ficción y más enfocada al ámbito juvenil, ¿no? Que es de lo que más tratamos por aquí. Pero bueno, en cuanto al contenido, igual que un texto periodístico, tiene que dar respuestas a las 6 W, que son las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Que lo voy a leer. El quién sería el protagonista, el antagonista, que me da igual que lo llames Voldemort, que lo llames Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es esa fuerza que se contrapone a la del protagonista y también estaría bien pues presentar a los aliados si son muy importantes. Por ejemplo, Harry pues no lo puedes poner solo sin Ron y Hermione, por ejemplo. Luego estaría el qué, que es cuál es el conflicto, el cómo lo va a resolver, si es con magia, si es pues mediante un viaje o de lo que trate la historia. El cuándo, porque hay que situar al lector en el tiempo, no es lo mismo la alta edad media que un futuro lejano, por ejemplo. El dónde
informar sobre la ambientación, sobre todo si es de fantasía, que quede claro que no es en el mundo real, y, y el por qué, que es la motivación interna o externa del protagonista. Está todo muy guay, me parece muy guay que tengamos ese pequeño esquema, ¿no? Pero a lo mejor cualquier escritor escucha esto y dice, vale, ya está. ¿Quién? Harry Potter. ¿Cuándo? En 1997 en Hogwarts. ¿Cómo? La magia. ¿Cómo transformas eso y lo pones en palabras persuasivas? O sea, por ejemplo, ¿podrías hacernos, ya que estás poniendo el ejemplo Harry Potter, cómo habrías planteado tú, a lo mejor te estoy pidiendo demasiado, pero cómo estarías planteando tú esa sinopsis, a lo mejor la piedra filosofal que la conocemos todos un poco, ¿no? Sí. Y que tampoco tenemos que entrar demasiado. Pues al principio tendríamos que conectar de primeras con el personaje principal, que es Harry Potter. Entonces, pues ahí hablaríamos de la situación previa del protagonista, que es que Harry Potter es un niño que se ha criado en una familia que no lo acepta, que no lo quiere, se siente solo y perdido en el mundo, hasta que un día, y aquí es donde entra la llamada a la acción, hasta que un día recibe una carta misteriosa que le dice que es un mago. A partir de aquí se le abre una puerta enorme hacia un mundo mágico, y es donde ahí entraría pues la ambientación, ¿no? Llega a Hogwarts, una escuela de magia, donde conocerá a unos amigos por fin, de verdad, donde encontrará por fin a una familia de verdad entre la gente mágica del lugar. Y donde se encontrará también, pues ahora, el conflicto principal, que es que no todo será tan bonito como al principio parece, porque las fuerzas del mal que le convirtieron en huérfano hace 11 años están cobrando fuerza y regresando, y tendrá que volver a luchar contra ellas. Pues sería más o menos algo así. Yo creo que está incluso mejor que la original, ¿eh? O sea, hace muchos años que no la leo, pero no me suena tan persuasiva. También creo que no es lo mismo vender un libro cuando salió aquí en España, en el 2000 o en el Sí, por 99, ahí. también por ahí, ¿no? Que venderlo ahora, ¿no? Ahora tenemos mucho más estímulos, tenemos muchos más libros Sí, entre los que escoger, sí, entonces, claro, claro. ahora hay que destacar, ¿no? Por supuesto. Y luego al final, sobre todo en las novelas juveniles o con un estilo muy, muy directo, un ritmo así muy ágil, yo también pondría una pequeña llamada a la acción, igual que las publicaciones de redes sociales, pues al final a mí me gusta mucho involucrar al lector, ¿no? Hablar ya en segunda persona, de tú a tú, y pedirle que venga a Hogwarts y que disfrute de la magia, y que, pues, que luche junto con Harry y sus amigos por vencer al malvado Lord Voldemort. Sí, la típica también puede ser en tipo pregunta, ¿no? Del topo, ¿te atreverías tú a entrar en Hogwarts o alguna cosa Sí, así? ¿O te vienes a Hogwarts? Una cosa así. Ay, yo es que exacto. estoy viendo todo esto ya del trabajo, lo tengo automatizado en la cabeza. Sí. Entonces, ya que estamos hablando precisamente de eso de destacar, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer una sinopsis distinta a lo que estamos acostumbradas a ver? Porque de alguna manera tenemos que destacar, vale, que la portada es muy importante, pero una Sí, vez que ven la portada, mucha gente da la vuelta y dice, mm, vamos a leer lo que viene detrás. sí, pero muchas veces las portadas, eso, son muy abstractas, o de hecho no dependen mucho del autor, ¿no? Normalmente la ilustra otra persona. Entonces la sinopsis es la primera muestra que tiene el lector sobre qué se va a encontrar en el libro, cuál es el estilo del autor, cómo escribe. Entonces, lo primero que tiene que estar una sinopsis es que tiene que estar bien escrita, ¿vale? Eso es fundamental. Da igual que quiera ser más original, que la sinopsis sea más convencional. Si no está bien escrita, por mucho que innoves, no vas a convencer a nadie. Y pues bueno, existen muchos tipos de sinopsis. Las hay más abstractas, que se centran más en el tono y en las emociones que provocan el lector, más que en los hechos en sí. Están las concretas, ¿no? Las que dan toda la información necesaria al lector para que decida si es lo que está buscando o no leer en ese momento. Luego hay pues sinopsis con un toque más épico, como si te estuviera contando una leyenda al calor de una hoguera. Hay otras mucho más directas. Entonces, pues ahí tienes que jugar un poquito con el ritmo, la sintaxis, las frases cortas, las largas, y hacer tú una estructura, ¿vale? La sinopsis, lo malo que tiene, entre comillas, es que hay que planificarlas al igual que la novela. Entonces tienes que pensar muy bien qué quieres contar, qué no quieres contar, porque no hay que hacer spoilers nunca jamás, porque ya has perdido a un lector, y, y cuál es la manera adecuada de hacerlo. Hay veces que la sinopsis no tiene por qué estar narrada con el mismo narrador que la historia, porque hay veces que simplemente no lo pide, o como la sinopsis tiene la función de atraer al lector,
o sea, está escrita pensando en el futuro lector y no pensando en la historia por sí, entonces no tienen por qué coincidir. Sí que tiene que ser coherente con lo que te vas a encontrar en el interior, porque no puedes hacer una sinopsis súper lírica, que quede súper bonita, pero que luego en el interior pues sea otra cosa totalmente distinta. ¿Vale? Que el personaje no haya leído poesía en su vida. No tendría sentido. Entonces, tiene que, por un lado, ser coherente y por otro lado, tienes que jugar un poquito, pues con eso, con los párrafos, con el narrador y también tener mucho cuidado para saber desde cuándo cuentas la historia. No es lo mismo que tú, o sea, que desde cuándo cuentes la sinopsis. Si la cuentas desde el principio de la historia, si la cuentas desde el final, o sea, si el narrador de la sinopsis ya conoce toda la historia o si solo llega hasta que se presenta el conflicto. Son muchas cosas y todo depende de la historia. Cada libro te pedirá una cosa diferente, incluso un libro del mismo autor puedes innovar tantas veces como quieras porque existen tantos tipos de sinopsis como historias. Así que ahí, vía libre, puedes hacer las combinaciones que quieras. Lo que hemos dicho, puedes hacer también preguntas, puedes no hacerlas, hacer afirmaciones rotundas. Ahí puedes jugar con lo que tú quieras. Y tal vez como nosotros somos del formato más largo, ¿no? O sea, al final los escritores siempre tiramos a escribir novelas o relatos o cosas que no caben en la contraportada de un libro normalmente. Hay poca gente que escribe microrelatos, pero sin contar eso, que pueden llegar a alargarse mucho en la sinopsis, ¿no? Y que de momento te das la vuelta, te encuentras toda la contraportada llena de texto. Sí. Yo, al menos yo, entro en pánico, digo, no, no, me Yo estás también. agobiando ya. Entonces, ¿cómo de largo crees que debe ser? O cómo de larga, Vale. mejor dicho. No es una ciencia exacta, pero por norma general, 200 palabras como máximo. Sé que es menos de lo que la gente espera, pero 200 máximo. Sí que es cierto que el número de palabras de la sinopsis debe ir un poquito acorde con el número de palabras de la novela. Si es una novela de 800 páginas, te puedes permitir un poquito más. Venga, te dejamos llegar a 250, pero no más. Y si es muy cortita, no tendría sentido que con mi novela corta, Un arcoíris sobre París, que tiene 35.000 palabras, no tendría sentido una sinopsis de 250, en primer lugar, porque no es coherente, y en segundo lugar, porque corres el riesgo que a cuantas más palabras, más posibilidades de caer en spoilers. Y eso ya hemos dicho que Claro. no queremos. Así que, pues nada, pues para una novela corta, 150 palabras está perfecto. Una novela normal, 200. Y ya está, y así nos curamos en salud. A mí me ocurrió, por ejemplo, con los relatos de Navidad y San Valentín que estuve regalando durante esas fechas, que claro, yo tenía que preparar una pequeña sinopsis solo para Goodreads y luego, pues, para venderla también un poco a lo que es la gente antes de que se lo descargara. ¿Cómo resumo 10.000 palabras? Es que son 10.000 palabras, ¿sabes? Que Sí. estaba yo ahí buscando la manera y al final es una sinopsis de 2 o 3 líneas, porque es que no puedes hablar de más, porque si no, se empiezas a contarlo todo sin querer. Sí, sí, totalmente. De hecho, un truquito así, el truco del almendruco, es que para una sinopsis lo ideal es no contar más del 25% de la novela. Normalmente esto coincide pues con eso, con el primer punto de giro, cuando pasas de la introducción al desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, más o menos por ahí sería lo ideal de contar. Luego ya sí que puedes dejar, pues eso, preguntas o dudas o sugerencias sobre conseguirá tal o algunos elementos que se pueden encontrar, pues por ejemplo, magia, hechizos, pruebas, pues no sé, de cualquier tipo, emocionales, tal. Puedes dejar pequeñas pinceladas, pequeñas miguitas de pan, pero lo concreto que sea simplemente con respecto a la introducción. Luego ya presentas de una manera chula el conflicto y luego ya miguitas de pan de lo siguiente, pero nada concreto a partir del 25-50% si es una novela muy larga, porque es que es de lógica, si cuentas algo que suceda a partir del 50%, ya has destripado literalmente más de media novela. Y es que para eso ya, Mm. para qué me lo voy a leer? A mí me pasó, por ejemplo, que leyendo una novela sobre vampiros y demás, bueno, vampiros, seres sobrenaturales, que yo sabía que estaban estos seres ahí, que no se desvela eso hasta casi el final del libro. O sea, a pesar de que yo lo sabía, y es como, ¿cómo me lo has podido contar? ¿Cómo me has podido vender que están estos seres que sí que, vale, están presentes durante la novela, pero yo no lo sé, no están Mm. especificados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no caer en ese tipo de a lo mejor
Clickbait, vamos a decir que es clickbait, ¿no? Sí, A los sinopsis, ¿no? sí, pues ¿Qué podemos mira, hacer para que nos pase eso? es de una manera súper fácil y es siguiendo la misma estructura que con una novela. Tú una novela primero la planificas, luego haces el borrador, luego la revisas tú, la mandas a lectoras beta, ellas te dan su opinión, tú revisas teniendo en cuenta su feedback y luego ya pues haces la versión definitiva que mandas a corregir. Vale, pues la sinopsis es igual. ¿Vale? Tú intentas planificarla como puedas, la escribes, la revisas, la dejas reposar si hace falta, tomas un poquito de distancia, la vuelves a leer y la retocas y la envías a lectoras beta. Mi recomendación es que las lectoras beta de la sinopsis sean mitad que se hayan leído ya la novela y otra mitad que no se la hayan leído. Y entonces cuando te den su feedback, ahí ya tú podrás discernir si te has pasado contando, si te ha faltado algo y así pues entre las dos vas a poder hacer una comparativa y pues ya te va a quedar la sinopsis perfecta. Maravilloso. Y además de todo esto que nos has contado, ¿hay algún consejo extra que quieras dar a las personitas que vayan a escribir ahora o que se estén enfrentando ahora o en el futuro a la sinopsis y digan, uf, Ana, muy bien todo lo que me has dicho, pero no tengo ni idea de cómo empezar ni por dónde empezar? ¿Qué hago con mi vida? Pues algo que a mí me funciona mucho es que siempre al escribir mis novelas llega un punto en el que me atasco. A veces es al principio de la novela, otras veces es en el medio y otras veces al final. Cuando me atasco, en estos casos, es cuando yo hago la sinopsis. El primer borrador de todas mis sinopsis aparece antes de terminar la novela, porque así, lo primero, me evito contar spoilers, porque si aún no lo he escrito, pues no lo voy a contar. Entonces, hago así como una sinopsis de lo que ya llevo, que suele ser, pues eso, la introducción, que es la presentación de los personajes, el mundo y el conflicto, y luego, pues, un poquito intento captar la esencia. Ya está, con palabras más abstractas, más sugerentes, y ahí lo dejo, y la dejo reposar. Y ya luego, cuando termino la historia, vuelvo a esa primera sinopsis. A veces me horrorizo y digo, madre mía, ¿cómo pude escribir esto? Otras veces, por ejemplo, la de un arco iris sobre París, el primer párrafo es prácticamente tal cual lo escribí en esta primera vez que me bloqueé. Luego ya sí que el segundo párrafo tuve que cambiarlo porque no quedaba nada bien. Pero bueno, ya tenía media sinopsis hecha gracias a este trabajo previo que simplemente es un ejercicio de creatividad y de no juzgarte, sobre todo. La sinopsis muchas veces lo que nos pasa es que nos la tomamos tan en serio, ponemos tanta presión sobre nuestros hombros que al final es que nos bloqueamos, literalmente. Entonces mi consejo es ese, relájate, hazla como un juego al principio y luego ya cuando la termines, pues ya la revisas y editas todo lo que necesites, pero con tranquilidad y ya te digo, si necesitas ayuda de lectoras externas, búscala. Va a ser genial y muchas veces te van a solucionar la papeleta porque a lo mejor ellas, como tienen cierta distancia y son un poquito más objetivas que tú, pues te van a decir las cosas mucho más exactas. Y ya está. Mi consejo es ese. Tómatelo como un juego y relájate, de verdad. Que es muy importante, pero no nos va la vida en ello. Totalmente. No hay nada que sea tan urgente como creemos. Exacto. Bueno, pues Ana, muchas gracias por venir hoy al episodio del podcast. Creo que ha sido un podcast que le va a servir a muchísima gente. Así que gracias por darnos tu sabiduría y gracias a la personita que te recomendó por mi Instagram, que estuve preguntando a quién querían traer y te recomendaron a ti para hablar precisamente de este tema. Así que bueno, gracias. Ahora no recuerdo quién me lo dijo, pero gracias por pedir que viniera Ana, que aquí está. Que veáis que yo os escucho, yo lo que me pedís intento buscarlo, a ver si podemos traerlo, ¿no? Y nada, Ana, que muchas gracias eso, de verdad. Espero que te hayas estado a gusto aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti, a la persona que me recomendó y nada, si a la gente le ha servido este episodio, yo contentísima y si necesitan más información, pues así en primicia te cuento que dentro de unas semanitas voy a lanzar mi newsletter y el regalito que voy a dar a quien se suscriba, pues es un pequeño ebook con 10 consejitos sobre cómo hacer una buena sinopsis y 7 errores a evitar y pues nada, si a alguien le interesa, por redes sociales lo iré avisando. Bueno, pues ahí tenéis un ebook que vale oro. Así que id directamente a la newsletter de Ana en el momento en que estéis escuchando esto, porque intuyo que estará siempre ahí disponible, porque es un gancho muy interesante a nivel newsletter. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, puntuarnos en Spotify y en iVoox. Puedes seguir a Ana y a mí y al podcast en redes sociales y escucharnos una vez más la semana que viene. Además de que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido extra en literaturafreepaраescritores.com. Adiós.